Hey, hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo hacer marketing para infoproductos. Con la llegada de la pandemia se volvió mucho más común el tema de la educación online, el tema de los infoproductos, que aunque es una industria que ya venía creciendo de forma acelerada, pues bueno, la pandemia la potenció tremendamente. Entonces, hacer marketing para infoproductos tiene ciertas consideraciones diferentes a hacer marketing para otros temas. Hay métodos muy específicos que funcionan muy bien con los infoproductos y que aunque se pueden ocupar en otro tipo de productos, en otro tipo de servicios, pues bueno, con los infoproductos funciona de maravilla. Así que me quiero enfocar en explicarte de esto. Para ello voy a ocupar mi artículo, una super guía que te invito a que revises dentro de mi blog de andonibr.com/marketing-para-infoproductos y aquí vas a poder leer todo el contenido, pero bueno, este video va a ser este tema con algunos matices diferentes a lo que vas a ver. Así que te recomiendo que veas ambas cosas. Vale, entonces vamos a empezar ahora sí que por el principio. ¿Qué es un infoproducto? Este tema causa muchísima controversia de alguna manera porque la mayor parte de las personas piensan que un infoproducto es un ebook y un infoproducto es un curso. Y sí, pero también hay más cosas que entran dentro de la categoría de un infoproducto. Desde mi perspectiva, un infoproducto es un producto que empaqueta conocimiento, empaqueta información con el objetivo de causar una transformación. Entonces, dicho esto, un infoproducto puede ser obviamente un libro, puede ser un ebook, puede ser un audiolibro, puede ser un curso, pueden ser también las mentorías, ojo, mentorías 1-a-1, mentorías grupales, porque también empaquetan información, también empaquetan una transformación. También puede ser las metodologías, las fórmulas, las plantillas, los softwares que sean enfocados en transformación, no todos los tipos de softwares. Y aquí lo importante es que cuando estás pensando en un infoproducto, siempre pienses en una transformación. Según el tipo de infoproducto, es la forma de hacer marketing. Te voy a poner un ejemplo muy común. Los libros son un infoproducto que normalmente entra dentro de la categoría de ticket bajo, no son un infoproducto de ticket alto. Usualmente un libro empieza desde los 7 hasta los $47. Es muy raro ver libros de arriba de $47. Y los libros son un infoproducto muy peculiar porque es un medio común para generar autoridad de marca, por supuesto, al igual que otros tipos de infoproductos, pero el libro, como requiere de una publicación, que aunque puede ser autopublicación en Amazon, en Barnes & Nobles, si estás en México en Gandhi, si estás en otro país también hay otras compañías que te permiten autopublicarte. Si bien es cierto que puedes tú autopublicarte, normalmente está más ligado a las editoriales y las editoriales buscan expertos y entonces hay un tema ahí psicológico que te posiciona como experto en un área. Claro, para escribir un libro deberías de ser experto en un área o al menos tener un conocimiento muy vasto. Entonces, los infoproductos pueden categorizarse en estas formas y según el tipo de infoproducto, como te decía, es lo que puedes hacer para venderlo y también la estrategia que hay detrás. Porque, ojo, obviamente, a menos de que seas un autor y tu negocio principal sea vender libros, obviamente no vas a vender un libro como único medio, porque si tú eres un consultor, si tú eres un coach, si eres un arquitecto, si eres un abogado y escribes un libro, el libro es un camino para llevar a la persona por otro, por un ciclo de confianza, por un ciclo de nutrición, un ciclo de seguimiento y que te compre alguno de tus productos, alguno de tus servicios de mayor valor. Insisto, salvo que seas un autor, esto normalmente aplica así. Entonces, según el tipo de infoproducto, pues es qué hacer. Hay muchísimas estrategias para infoproductos. Quizás has escuchado de los lanzamientos del meteórico, PLF, los retos, webinars crashing,
algunos tipos de funnel como el Tripwire Funnel, quizás has escuchado social selling o venta orgánica, que es como normalmente lo pintan. Tal vez has escuchado GB Launch, tal vez has escuchado afiliados. Pues bueno, todas estas son métodos, son técnicas válidas, son estrategias válidas para vender infoproductos, pero no son los únicos caminos. Desde mi perspectiva, hay dos caminos para hacer marketing para un infoproducto. Y el camino va a depender del enfoque que tengas. Uno de los caminos es el enfoque a lanzamientos, donde se encuentran todas estas estrategias que te acabo de mencionar, que es el enfoque que ha adquirido más popularidad en los últimos años. Y otro camino es el enfoque al marketing constante, al marketing continuo. Esto es el camino que suelen usar las universidades, los institutos educativos, las escuelas de idiomas, que es un esquema, pues, muy diferente en algunos puntos. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero antes de pensar en hacer marketing, pues tienes que pensar en qué punto estás. ¿Puedes hacer marketing para un infoproducto que aún no tienes? Sí, y es una excelente idea. Si lo haces de forma adecuada y te comprometes a la creación de ese infoproducto. ¿Puedes hacer marketing para un infoproducto creado? Por supuesto. Entonces, cuando ya tienes el infoproducto creado, vas a tener algunas ventajas y algunas desventajas. Pues obviamente, cuando tienes un infoproducto creado, pues ya tienes una oferta, ya tienes todo muy planteado. Y si está pregrabado, si es un curso pregrabado, si es un libro y ya lo tienes escrito, obviamente el proceso se centra 100% en la venta porque tú ya tienes algo listo para vender. Pero hay un pequeño detalle. Si la audiencia no empata con la oferta, pues va a haber cambios y quizás esos cambios sean muy grandes. Si es un curso pregrabado, quizás tengas que regrabar muchas lecciones o incluso cambiar estructura. Si es un libro, pues quizás tengas lo mismo que cambiar estructura, cambiar capítulos, añadir cosas. Entonces, un infoproducto listo puede ser una ventaja porque, insisto, supone menos trabajo, al ya tener algo creado, supone menos trabajo en el proceso. Pero algo que tiene como problema es que si no tienes suficientes datos de la audiencia, si no tuviste un proceso de testeo, de piloteo, de oferta muy adecuado, un proceso de prelanzamiento, un proceso de investigación, es muy posible que te equivoques en la oferta y es muy posible que lo que estás tratando de vender no esté totalmente alineado. Y con esto no me refiero a que necesariamente tenga que estar mal, sino que necesita ajustes grandes y pues bueno, vas a tener que hacerlos y eso lo vas a adquirir un poco a la mala, porque lo vas a adquirir cuando intentes hacer marketing, cuando intentes hacer el proceso de ventas y cuando te des cuenta de las objeciones que te ponen y cómo tu producto no las cubre, ¿no? Entonces, esas son de las desventajas. Obviamente, si la estructura es correcta y lo atinaste desde el principio, pues perfecto, porque ya tienes todo listo y es vender, vender, vender y hacer estrategia de ventas y planear y darle la vuelta a la estrategia y hacer lanzamientos y vas a hacer lanzamientos, si no, pues planear tu estrategia de marketing continuo y pues este es el camino, ¿no? Ahora quiero ponerte el otro camino y es un camino que muchas personas te sugieren que hagas esto, yo me incluyo en la lista. Pero yo me incluyo de una forma muy particular, porque cuando no tienes un infoproducto, tienes que pensar muy bien en una idea, en una oferta y seguir un proceso de piloteo. Ojo, para que cuando estés lanzando prácticamente ya tengas algo, ya estés en ese proceso de creación. Básicamente es empezar a hacer el marketing antes de que lo tengas para testear, probar y sobre la marcha, sobre el lanzamiento, porque cuando no tienes algo lo tienes que lanzar sí o sí. Es la primera vez que sale al mercado, así que hay que lanzarlo. Entonces, cuando lo lanzas, tienes tiempo de empezar a trabajar en esto, ¿vale? Entonces, este método funciona muy bien porque tienes mucha flexibilidad. ¿A qué me refiero? Como estás testeando a la vez que estás lanzando, porque tú planteas una oferta piloto, planteas un programa demo, planteas
incluso en una etapa de prelanzamiento planteas un sondeo para conocer y estás empezando a hacer el marketing, estás empezando a hacer ruido de este tema. Cuando estás empezando a estructurar todo esto, es que ya lo tienes muy claro. Y ojo, pasa algo. Cuando lo vendes, como todavía no lo tienes completo, tienes mucho margen para poder girar hacia un lado, girar hacia el otro, y tu audiencia es la que termina diseñando la oferta por ti. Entonces están diseñando una oferta que están dispuestos a comprar y aquí tienes de ganar todas. ¿Solamente trabajas después de que vendes o trabajas en el momento en que estás vendiendo? Esa es una ventaja y con solo trabajas me refiero a la parte de creación, porque obviamente la parte de marketing es algo que tienes que trabajar sí o sí y va a estar muy fuerte el trabajo. Y pues no inviertes tiempo en crear hasta que no estás seguro de que funciona. Y esto es muy importante porque cuando grabas videos, cuando escribes capítulos de un libro, es trabajo y son horas de estar sentado grabando, son horas de estar sentado escribiendo, son horas de estar planeando y hacer eso para luego descubrir que no funciona, pues la verdad no es muy agradable. Entonces es muy interesante este modelo de poder hacerlo ya sobre la marcha, ¿no? Cuando ya estás seguro de que, pues de que va a funcionar. Obviamente, el no tener un producto también te va a traer algunas desventajas. Un punto que siempre he dicho y pocos le dan importancia, pero sí la tiene. Puede ser complicado generar esa confianza en la audiencia cuando le estás diciendo que todavía no tienes algo. Y ojo, salvo que digas que lo vas a, en el caso de los cursos, que lo vas a lanzar en vivo, en el caso de las mentorías, que lo vas a lanzar en vivo, lo normal es que se note muchísimo que es tu primer experimento. Y de hecho, siendo ético, tendrías que decirlo. Tendrías que decir que es tu primer grupo, que es tu grupo beta, que es tu oferta beta. ¿Por qué tendrías que decirlo? Porque estás ayudando a estas personas y estas personas te están ayudando a terminar de pulir a ti la oferta. Cuando lo tienes así, así es. Entonces, esto puede generar cierta fricción, puede generar cierta desconfianza en el sentido de que si me entregara lo que me está diciendo, si dará las cosas de la forma en que promete, y esto puede ser complicado. Obviamente, con un buen marketing esto se tumba, entonces es una desventaja importante, sí, que no hay que preocuparse de más. Y un problema que sí es un problema es que cuando haces esto puedes tener una sola venta y tienes que entregar ese infoproducto a esa persona porque no le vas a quedar mal. Obviamente no vas a desistir y vas a seguir haciendo lanzamientos y vas a tratar de... Sí, 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 y es una oportunidad de mover y ajustar y hacer que tengas más clientes, pero pues bueno, este escenario es un escenario posible y es un escenario que hay que considerar. Y el último, si no tienes un nivel de disciplina muy alto, pues puedes quedar mal con tus clientes, ya que todavía tienes muchos pendientes cuando terminas el proceso de ventas. Entonces, esto es algo a considerar. Vale. Dicho esto, hagas lo que hagas, decidas crear primero el infoproducto, que yo te digo que no es la mejor idea, o decidas primero crear nada más una estrategia, una oferta, una plantilla y a partir de esa plantilla, ese esquema de infoproducto, empezar el proceso de ventas, hay un proceso de marketing. Y este proceso de marketing, pues bueno, tiene una etapa de investigación que aquí es donde validas la oferta, aquí es donde ves lo que yo le llamo el esquema audiencia, producto, problema, solución. Aquí es donde ves qué pasa con tu audiencia, qué problema tiene, cuál es la solución y cómo lo vas a empaquetar en un producto. Así de sencillo. Audiencia, problema, qué solución le das y cómo lo empaquetas. Y entonces aquí es donde haces una investigación en los foros, en los grupos de Facebook, en todos los medios donde se congregue tu perfil de cliente ideal, con tu audiencia propia si ya tienes, si no la tienes, pues bueno, investigar en otros medios. Y esta etapa es donde preguntas, hey, ¿cómo te viene a ti? ¿Qué temas te duelen? ¿Qué necesitas saber de X cosa? ¿Qué problemas tienes en X tema? Es aquí donde lanzas preguntas para recopilar y eso mismo te va a dar los problemas y a partir de ahí pues planteas una solución que sea viable, la empaquetas en un producto y listo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos
una etapa de prelanzamiento. Cuando ya tienes la idea, ya tienes todo, pues en el prelanzamiento es donde empiezas a mover el juego, donde empiezas a crear ese contenido, donde haces ruido. Y aquí incluso puede venir un pequeño test, una pequeña preventa, un piloteo de oferta, que así le llamo yo. Y este piloteo de oferta lo que va a hacer es revisar si el producto funciona bien como lo investigaste, como tú lo planteaste de primeras, y ese primer grupo te va a traer toda la retroalimentación para que mejores la oferta y entonces sí, pases a lanzamiento. Obviamente en ese prelanzamiento, si no haces el tema de grupo beta e incluso cuando lo haces, el contenido tiene que ir enfocado a derribar esas objeciones que tiene tu audiencia ante la solución que tú vas a poner. Las clásicas objeciones de no hay dinero, no sé si me va a funcionar, lo que sea. Cada producto tiene sus objeciones y esta etapa tú las tienes que derribar. Y luego pasamos al lanzamiento. Aquí es donde haces la estrategia que tú hayas decidido. Si fue un embudo automatizado, un webinar, una carta de ventas, fórmula de lanzamiento, meteórico, lo que sea que hayas decidido, aquí es donde lo vas a ejecutar, donde vas a poner ese producto, vas a empezar el esquema de ventas y abrirás carrito en un momento determinado por un periodo de tiempo y luego cerrarás carrito para cerrar el ciclo de la oferta. Entonces, el objetivo en el lanzamiento es lo que se le considera hacer el efecto pasillo. Esto, una forma muy sencilla de que lo visualices es los keynotes de Apple. Apple es una marca que maneja los lanzamientos, claro, son lanzamientos de productos físicos, pero los lanzamientos los maneja de una forma fuera de serie. Fuera de serie, porque crea mucha expectativa del evento, en el evento que tú sabes que te va a presentar algo que te va a vender y después abre carrito a nivel internacional, además, con una distribución, eso es una locura, abre carrito de los productos, abre carritos de los productos que lanzó y pues obviamente todo mundo está desesperado por tener esa maravilla que presentó Apple durante el lanzamiento, durante el evento. Y cuando se abre carrito, pues todo el mundo compra. Y Apple no es que cierre carrito porque realmente no. Lo que sucede es que tiene un número de stock de unidades iniciales y normalmente se acaban. Entonces ahí entra esa urgencia, ¿vale? Pero tú esa urgencia la vas a hacer cerrando carrito. Como son productos digitales, pues no es que se vayan a acabar, ¿verdad? Entonces tú tienes que cerrar ese carrito y decir, ok, hasta acá entran y ya nos vemos en el siguiente. Y esta etapa de lanzamiento, pues bueno, es todo un arte hacerlo. Es muy importante que lo trabajes desde una estructura muy planeada, sea el método que sea. Más adelante vamos a hablar de 3 métodos, pero sea el método que elijas, pues lo tienes que planear muy bien porque es importantísimo tenerlo bien definido, es importantísimo ejecutarlo adecuadamente, de lo contrario no vas a vender nada y pues a esta altura ya tuviste una inversión publicitaria normalmente y esta inversión publicitaria pues te va a dejar en números rojos si no tienes ventas. Y luego tenemos una etapa que es el post lanzamiento. ¿Qué pasa después de que se cierra carta? Esta etapa es muy curiosa porque casi todos se centran en revisar los números, empezar a trabajar con el grupo, entregar el producto, pero esta es una etapa donde tienes todavía una oportunidad para planear algunas sorpresas, para empezar a trabajar con el grupo, para centrarte no solo en la parte numérica, no solo en la parte financiera, sino centrarte en la experiencia del cliente y sorprender, porque aquí es donde ya están de tu lado, ya te compraron, ya son de tu familia, ya pertenecen a tu clan. Los tienes que cuidar, los tienes que tratar bien, entonces tienes que enfocarte muchísimo en el post lanzamiento, en cuidarlos. Y obviamente en seguir creando contenido para que los que nos unieron pues vean de lo que se han perdido. Entonces, dicho esto, estas etapas que yo te presenté son mi método, son como yo lo veo, como yo lo trabajo en la consultoría, como yo lo pienso.
No tengo la verdad absoluta y no creo que nadie la tenga. Al final son diferentes caminos. Esto va a cambiar de autor en autor. Habrá otros que planeen su proceso de marketing de otro modo. Lo importante es que tengas claro qué es lo que debes hacer, que debes investigar, debes de prelanzar, de sondear, de pilotear la oferta, debes de lanzar y luego debes de cuidar a las personas después de que lanzas. Eso es todo. Que si le quieres llamar de otras formas a los pasos, ese ya es asunto tuyo. Lo importante es que lo hagas con una estructura adecuada. Y ahora vamos al tema que me encanta tratar. Y me encanta tratar porque me cuesta mucho trabajo ponerme de un lado o de otro. Y me cuesta mucho trabajo porque he estado involucrado en marketing en instituciones educativas y he estado involucrado en muchísimos lanzamientos. Entonces tengo los dos mundos, sé que los dos funcionan y pues la verdad es que me gustan los dos. Así que te voy a explicar un poquito de cada uno y te voy a dejar pues más que nada que tú seas el que decidas. Si me preguntas cuál es mejor, es que todo depende. Depende porque hay un objetivo en concreto cuando lanzas o cuando haces una estrategia de marketing, hay un presupuesto y pues obviamente tienes una estrategia que va alineada a tus valores, que va alineada a tus procesos de producción, tus procesos de entrega y eso va a depender muchísimo de ti. Entonces, como te comenté, pues un lanzamiento, el mejor ejemplo para que lo visualices es Apple, básicamente es crear un pico de ventas en un periodo muy cortito, presentar un producto en un periodo muy cortito de tiempo, congregar a la gente, poner fechas. Esta oferta que vas a poner en un lanzamiento, cuando es una oferta que ya existe durante el lanzamiento, das muchos bonus, das más cosas. Hay quien baja de precios, yo no soy partícipe de bajar de precios, no me gusta bajar de precios, pero podrías hacerlo, no te lo recomiendo, podrías hacerlo, pero lo que sí debes hacer es dar bonus, dar complementos que adornen la oferta, que endulcen la oferta y que te ayuden a convertir más. Vamos a pensar en lo siguiente. Cuando haces un lanzamiento, tus ventas van así o no hay ventas y de pronto sube, cierras carrito, ¡pum! Adiós ventas. Ok. ¿Qué pasa? Generas un pico muy alto de ventas, o al menos ese muy alto obviamente va a depender de tu estándar de ventas, pero siempre va a ser muy alto. Lo generas en un periodo corto de tiempo, inviertes también recursos en un periodo corto de tiempo, pero después cae. Con este sistema puedes facturar rápido, sí, puedes crecer, sí, pero tienes que ser consciente de que estás teniendo picos. Picos donde creces, vendes, caes. Y así cada vez que lances te la vas llevando de esa forma. Esto puede suponer problemas para cierto tipo de instituciones, para cierto tipo de estrategias, para cierto tipo de procesos, pero desde mi perspectiva, a mí me gusta esto. A mí me gusta hacer lanzamientos y tener esos picos porque cuando lo haces continuamente se vuelven predecibles y ya sabes qué tienes que lanzar y cómo lo tienes que lanzar para conseguir tus resultados. Pero al final es importante que sepas que tus ventas, en lugar de que estén dando vueltas, oscilando, pues no, suben y caen en picada. Cuando haces marketing constante, no sucede esto. Normalmente durante el año vas teniendo pequeños piquitos de ventas, bajan y vas llevándote el proceso poco a poco. ¿Qué pasa con las estrategias de marketing constante? Reduces los esfuerzos, incrementas el tiempo, mantienes un proceso largo. Esto puede ser buena idea si, insisto, yo tengo problemas porque me gustan ambos métodos. Lo que pasa es que cuando no tienes un presupuesto muy grande, te va a costar mucho trabajo que tu presupuesto aguante un periodo prolongado sin que tengas picos de ventas. Entonces, cuando estás empezando, cuando no tienes presupuestos monumentales, se vuelve complicado tener excelentes resultados con una estrategia de marketing constante. Ya claro, no quiere decir que no se pueda. Conozco muchos profesionales independientes, conozco muchas empresas que lo logran sin presupuestos monumentales,
pero es más fácil con los picos de facturación. Entonces, estos dos esquemas son los viables. Hay un esquema de lanzamiento donde es esquema de lanzamiento evergreen, automatizado, es un lanzamiento que no es en vivo. Y ese lanzamiento que no es en vivo se puede combinar y volverse una estrategia de marketing constante y de alguna manera tienes lo mejor de ambos mundos, aunque debo decirte, cuando haces algo automatizado convierte menos que cuando es en vivo, eso es regla de oro, sí o sí, grábatelo. Y entonces, pues tienes que automatizar lo que ya está probado, lo que ya lanzaste en vivo y ya sabes que convirtió muy bien porque sabes que va a bajar. Ok, ahora, ¿cómo definir qué método es el mejor? Aquí va a depender muchísimo. Y va a depender muchísimo porque primero podemos considerar que hay empresas que realizan estrategias inbound y hay empresas que realizan estrategias outbound, o sea, persiguen a los clientes en lugar de atraerlos. Alguien que persigue a los clientes, pues no le conviene hacer ciclos, tiene que ser un esfuerzo constante porque es un juego de números, porque entran otras características y aunque es un método que personalmente me parece bueno cuando se hace de forma adecuada, ojo, eso es algo importante, es un método donde necesitas un esfuerzo constante, no hay de otra. Pero si haces un marketing de atracción, puedes permitirte estos picos, puedes permitirte esos esfuerzos concentrados. Entonces, va a depender muchísimo. Hay una frase que se me ocurrió al escribir este artículo y es, si buscas escalar, entonces ponte a lanzar. Pero si quieres asegurar, marketing constante. Ok. ¿De qué va? No es que asegures como tal en marketing constante, pero obviamente tienes menos riesgo, tienes más tiempo de hacer giros, tienes más tiempo de optimizar el presupuesto. Cuando tienes un lanzamiento, lo concentras, lo empaquetas y como va. Obviamente tuviste que haber planeado todo y tuviste que haber pensado bien las cosas, pero los esfuerzos los concentras en un momento pequeño. Y así como puede salir muy bien, que normalmente salen bien si haces las cosas siguiendo los pasos que se necesitan, también te puede salir mal o te puede salir no tan bien y que pues concentras el presupuesto en un solo disparo. Entonces, esto es algo que lo tienes que considerar. Y yo te recomiendo que pienses mucho también en tus habilidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo sabes vender? ¿Cómo te gustaría vender? Porque también esto va a determinar si tú eres alguien para estar en un webinar, para estar en una fórmula de lanzamiento delante de la cámara, o eres alguien que se enfoca más en la llamada uno a uno, o eres alguien que está detrás de cámaras, y con base en eso vas a definir qué método es el mejor para ti, porque al final de eso se trata. Cada persona tiene habilidades concretas y esas habilidades van ad hoc con un método. No hay más. Y ahora te voy a contar, ya hablé de las diferentes variantes y te voy a contar de 3 estrategias que son las que más utilizamos en la consultoría, las que mis alumnos más utilizan, porque son las que normalmente funcionan mejor. Y la primera, mi favorita de todos los tiempos. ¿Y por qué mi favorita de todos los tiempos? Porque funciona. Porque funciona. Entonces, a mí me gusta lo que funciona y esto funciona bastante bien. Los webinars. Sé que habrás escuchado y si no lo has escuchado, yo te lo pongo al tanto. Hay muchos que dicen que los webinars ya no funcionan, que quedaron en el olvido, que son un método obsoleto. Vale, sí, cuando no sabes hacer webinars. ¿Y por qué lo digo así de crudo? Porque hacer un webinar es un proceso que involucra muchísimas cosas. Y aquí sí tienes que tener un esquema inbound. Y la clave número 1 para hacer un webinar que funcione es que cuando salga alguien del webinar que no te compra, diga, ¡guau! ¡Qué contenido acabo de ver! ¡Qué maravilla! Porque si salen pensando, qué porquería de presentación de ventas acabo de ver, entonces tu objetivo estuvo mal. Y estoy seguro que has entrado a los clásicos webinars de los 3 secretos, las 3 claves. Y el problema no es el esquema de los 3 secretos ni de las 3 claves. Es que normalmente durante la presentación no te dicen absolutamente nada. Entonces, cuando haces un webinar con contenido de verdad, donde enseñas de verdad, y obviamente tienes que hacer todo el esquema como una presentación de ventas, porque así es, pero enseñas algo valioso durante el webinar, entonces
Uno, cuando llegas al pitch de ventas, ya te colocaste como una autoridad, la gente ya vio lo que estás dispuesto a dar gratis y dice, guau, si esto es gratis, ¿qué dará de pago? Ha de dar cosas geniales, porque esto lo acaba de regalar así como así, lo soltó así como así en estos 40 minutos. Entonces, un webinar, el detalle es que durante 1 a 2 horas vas a generar confianza y vas a tratar de cerrar ventas. Si educas bien, si aportas valor al principio, el proceso está hecho. El proceso está hecho porque va a funcionar. Entonces, cuando te digan, es que los webinars no funcionan, no, o sea, es que no son magia. Incluso aunque tengas la estrategia adecuada, no son magia. Tienes que enseñar, tienes que trabajar en educar, en compartir contenido de muchísimo valor, porque por ahí dicen que tu mejor contenido debe de ser el gratuito y después el de pago, y algo así debe ser. Tu contenido gratuito tiene que ser de excelente calidad. Entonces, yo te recomiendo que cuando trabajes un webinar te centres en crear algo maravilloso. Luego está la fórmula de lanzamiento, la Product Launch Fórmula de Jeff Walker, que se ha vuelto famosísima últimamente. Mucha gente la hace con distintas variaciones que se les ocurre. Es muy similar al proceso de un webinar. La diferencia es que se divide en pequeñas cápsulas, pero el principio es el mismo. No me voy a centrar tanto en cómo funciona una fórmula, porque una fórmula de lanzamiento es mucho más compleja. Y ese nivel de complejidad es lo que hace que yo la coloque en el segundo lugar de estrategias. ¿Y por qué en el segundo? Porque aunque es muy efectiva, no cualquiera es capaz de ejecutarla adecuadamente. Entonces, si es tu primera vez lanzando y te vas por la fórmula, es que te estás complicando la vida porque no tienes todavía la experiencia suficiente para hacer ese método. Y si bien es cierto que hay personas que tienen habilidades maravillosas para hablar en público y pueden ser la excepción a esta regla, normalmente no es así. Es algo que cuesta trabajo, que hay que pulirlo mucho. Y además es un evento que normalmente, como dura por lo menos 5 o 6 días, es de crear muchísimo contenido, es de crear mucho empuje y es muy cansado, requiere mucho esfuerzo. Entonces, por esto es que yo no lo coloco en la primera, aunque debo decir que es uno de los métodos más efectivos cuando se hacen bien. Nosotros en uno de mis proyectos con uno de mis socios, que enseñamos marketing para los nutriólogos, solemos tener un 50% de conversión dentro de una estrategia de fórmula de lanzamiento. Pero es una fórmula que ya se ha trabajado más de un año, llevamos muchos lanzamientos y está más que pulido, no empezó en esas condiciones. Entonces, sí es muy eficiente, sí funciona muy bien, pero yo te sugiero que te lo lleves con calma y paso a pasito. Y luego nos vamos al Tripwire. Y no tiene nada que ver que haya trabajado en ClickFunnels para que meta un embudo de ventas automatizado dentro de la estrategia. No, te prometo que no, de verdad que no. La realidad es que hacer un Tripwire, bueno, punto número 1, para quienes no sepan qué es un Tripwire. Un Tripwire es un producto que se encuentra dentro del esquema low o medium ticket, es decir, entre los 7 y los $47 o los 57 y los 97 aprox. Normalmente el Tripwire cuesta 27, 37, 47, esos son el rango de precios que suele costar un Tripwire y es un producto de entrada, así le suelo llamarlo. Cuando haces un esquema con un Tripwire, tienes que tener ventas hacia arriba y ventas hacia abajo y entras a un esquema de funnel. Porque la idea de esto es romper la desconfianza y ya que te compran es, bueno, y tengo esta oferta para completar y tengo para completar y tengo para completar. Ojo, cuando haces esto, tienes que enfocarte en que cada cosa sea lo suficientemente buena por sí sola como para que no necesite complementos, eso es uno. Pero dos, los complementos sean lo suficientemente buenos y relacionados como para que los quieran comprar. Dicho y esto, es como si yo te vendo un iPad y te vendo el Apple Pencil. El iPad no necesita el Apple Pencil, pero es tan bueno que lo quieres. Punto. Así de sencillo. Entonces, esta estrategia te sirve muchísimo para poder escalar una oferta y empezar con tickets de 27 y terminar con carritos de 500, 600 dólares. Ojo, porque en el tercer lugar necesitas bastante
ya no digamos talento, que sí, esa era la palabra que se me vino a la mente, ya no digamos talento, necesitas bastante conocimiento de la estrategia, necesitas bastante conocimiento de tu audiencia para saber cuáles son esos upsells y downsells que vas a ir colocando durante el embudo para hacer esa conversión. Entonces, este embudo lo que pretende es escalar los leads rápidamente. Normalmente se registran a un taller gratuito, se registran algo y inmediatamente ven la primera venta. Lo que estás pretendiendo aquí es que compren rápido, filtrar, dividir entre compradores y no compradores y trabajar con los compradores. Y bueno, con los no compradores, nutrirlos y volverlos compradores, obviamente, pero dedicarte más a los compradores. Entonces, es una buena estrategia, no es para todos. Necesitas un esquema más desarrollado, necesitas ya ofertas listas, necesitas tener todo pues listo para poder vender, pero este esquema es muy bueno, sobre todo cuando ya llevas tiempo. Si estás empezando, no lo hagas. No lo hagas porque no te va a funcionar y no te va a funcionar porque no vas a tener los elementos. Entonces, dicho esto, el marketing de los infoproductos se basa en o lanzar o hacer esfuerzos continuos. Al final es como marketing de cualquier otra cosa. Necesitas investigar, necesitas testear ofertas, necesitas atraer clientes o perseguir clientes, prospectos, para convertirlos en clientes y se basa exactamente en los mismos pasos. La diferencia es que cuando tienes infoproductos, como estás vendiendo conocimiento y el conocimiento se puede empaquetar en formas escalables de manera monumental con poco presupuesto, y a esto me refiero, si tú tienes un curso pregrabado, lo puedes vender 500,000 veces y para ti el coste es, si no el mismo, es muy similar porque tendrás la comisión del procesador de pagos y quizás tendrás algún costo más por unidad, aunque normalmente no existe esto, y esto te facilita poder escalar el negocio. Entonces, ya tienes aquí en este video cómo estructurar, cómo empezar a hacer ese marketing de tus infoproductos. Y como bonus, te quiero dar algunas plataformas y darte un pequeño review. Punto 1. Hotmart. Hotmart, una de las plataformas de infoproductos más comunes. La plataforma tiene coste cero, es fácil de usar, tiene una comunidad que es bastante unida, tiene afiliados, que esto puede ser interesante, se encarga de la facturación, que esto puede ser muy interesante, y se conecta con sistemas de email marketing y algo importante, cuando estás en Latinoamérica, Hotmart te simplifica mucho la vida porque tienes problemas con otros procesadores de pago para cobrar a otros países, para cobrar en otras divisas, ahí tienes algunos temas. Entonces, Hotmart esto te lo soluciona muy bien. Problemas. La comisión es del 10% y si bien es cierto que no debe ser un atenuante porque al final, si no estás dispuesto a ceder el 10% de tu negocio por tener beneficios, tienes que replantearte muchas cosas de tu negocio. Porque, bueno, tus costos deben de salir y un 10% realmente no es tanto. Stripe, otras plataformas te cobran el 3.9, el 2.9 según el país donde estés. Entonces, el 10 no suena mal por lo que soluciona, pero es una desventaja porque tienes más costos. Otro problema, no es totalmente marca blanca. Siempre se va a ver el logo de Hotmart en el checkout y el logo de Hotmart en la zona de miembros. Ojo, la zona de miembros es muy fácil de hacer, con otras plataformas es más compleja, entonces aquí es un buen punto. Si tienes conocimientos avanzados, si quieres tener tu zona de miembros fuera, vas a necesitar saber el uso de webhooks y vas a necesitar un poquito de conocimientos o de Zapier por lo menos o de programación y ahí se vuelve un tema que para algunos es un dolor de cabeza. Las funciones del checkout no son tan avanzadas como otros sistemas. Esto es importante porque sí tienes upsells, sí tienes downsells, sí tienes bumpsells, pero no tienes de la misma manera que otras plataformas, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Y, ojo, muchos no leen esto. Al colocar un producto en Hotmart, estás dando exclusividad a Hotmart. O sea, no lo puedes vender por otro medio y esto sí es algo relevante. Fuera de esto, mi opinión con Hotmart es que es una buena plataforma. Para empezar, es muy buena. Para escalar también es muy buena. La realidad es que depende de cómo plantees tu negocio. Si vas a tener 1, 2, 3 cursos, es buena idea. Montar una academia cuesta trabajo porque la tienes que montar fuera y tienes que ver configuraciones importantes.
Pero, como te digo, es una buena idea, funciona bien y para pilotear cosas está buenísimo porque tienes coste cero. Entonces, es una buena idea. Alguien que ya está más consolidado, que quiere una academia, que quiere tener más infoproductos, todo dentro de un mismo esquema. Ok, puedo usar Newsendler. Newsendler me gusta mucho porque tiene funnels, tiene upsells, downsells, tiene muchísimas cosas. Puedes dar clases en vivo, puedes dar webinars. Tiene un nivel de personalización bastante alto, sin necesidad de programar. El creador de páginas es bueno, no perfecto, pero bueno. Tienes integración con algunos medios de pago, PayPal y Stripe. Sé que Stripe no está disponible en toda Latinoamérica, pero pues en los países que está funciona muy bien. Tienes plataforma de email marketing interna y tienes conexión con plataformas de email marketing. A mí me gusta mucho, pero ojo, aquí tienes un costo de $67 al mes, al menos de momento, porque esto va a incrementarse. Está en una etapa beta que, bueno, ya llevan bastante tiempo en beta, pero realmente de beta tiene nada porque la plataforma funciona como mantequilla, funciona muy bien. Un problema. Todas las funciones avanzadas necesitas Stripe. Stripe no está en toda Latinoamérica. E incluso en los países donde está, como México, no te deja cobrar en dólares a los tarjetavientes mexicanos si estás en México, y eso puede ser un problema porque necesitas crear checkouts en pesos, checkouts en dólares y hacer ahí un desbarajuste que te va a costar trabajo tener tu setup, pero se puede. Y la facturación corre por tu cuenta, tú te encargas. Puedes automatizarla con servicios como Cuaderno, pero son servicios extras, te cuestan adicional y pues bueno, ese tema tienes que considerarlo, ¿no? De hecho, cuando sumas este coste, normalmente te sale similar el 10% de acá. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Si tienes un equipo de trabajo o te gusta mucho WordPress, puedes montar una academia ahí. A mí personalmente me gusta Thrive Appetins y también me gusta LearnDash, pero son dos plugins algo complejos y hacer que las cosas queden bien toma su tiempo, el mantenimiento toma su tiempo y yo te sugiero que no vayas por ese camino. Aun cuando yo me dedico a diseñar webs en WordPress, trabajo en la agencia, trabajamos muchísimas webs y conocemos WordPress de pie a pa. Para este tipo de proyectos siempre recomiendo que WordPress no es la mejor opción, a menos que vaya a haber un encargado de dar mantenimiento, porque si no, vas a tener mucho tiempo invertido en esto que te va a distraer de crear contenido y de hacer marketing y de hacer lo que debes hacer, ¿vale? Entonces, por ahora es todo. Si tienes alguna duda, escríbeme, de verdad voy a estar más que feliz de poder ayudarte. Y por supuesto, nos vemos en otro video en el canal de YouTube. Si te ha gustado esto, suscríbete, me va a encantar que me sigas. Y deja en los comentarios si hay algo en lo que pueda ayudarte o hay algún tema del que te gustaría que hable. Nos vemos en el siguiente video.